Bienvenidos a la semana 7 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a ayudarlos a encontrar las respuestas correctas a estos ítems y tratar de esclarecer algunos puntos que podrían haber quedado de alguna manera un poco confusos. ¿Sí? Ítem 1. Después de una fuerte infección que afectó a su sistema nervioso, Efraín tiene problemas de adaptación sensorial. Indique el caso que ilustre dicha afección. Aquí nos están preguntando por la adaptación sensorial y entonces habría que recordar de qué se trata eso, ¿no? Hablamos de adaptación sensorial cuando los nervios, ¿no?, las sensaciones se acostumbran, ¿no? Nos acostumbramos a una sensación determinada. Meto mi mano en un balde lleno de hielos, al comienzo tengo muchísimo frío, pero si la tengo ahí mucho rato, como que me voy acostumbrando y ya no la siento tan helada, ¿no? Me acostumbro a tomar el café muy caliente. Al comienzo, la primera vez que lo hice, seguramente me causó bastante dolor e incomodidad, y después poco a poco me fui acostumbrando. A eso es a lo que se llama adaptación sensorial. Nuestros órganos sensoriales se acostumbran a una situación que es repetitiva. Vamos a buscar un caso que ilustre a un sujeto que ha perdido o que tiene problemas para su adaptación sensorial. Veamos, dice situación A. Olvida el cumpleaños de su esposa. No tiene que ver con las sensaciones, los procesos de memoria. Esta no es una alternativa posible. B. La temperatura le aumenta 1 grado durante la noche. Tampoco está hablando de que se acostumbre a una situación. No es una alternativa posible. Llegó a Chimbote hace 2 horas y sigue sintiendo ese olor desagradable. Sabemos que en ciudades como Chimbote, que están cerca a puertos, el ambiente es muy cargado de el olor a pescado, ¿no? Bien, dice que ya llegó hace más de 2 horas y sin embargo sigue sintiendo el olor como desagradable. Ahí podríamos tener un caso en el cual el sujeto no se ha adaptado rápidamente a la situación. D. Reconoce el valor de monedas con solo escuchar el sonido que producen al caer en el suelo. Aquí más me está hablando de discriminación auditiva, ¿no? Reconoce el valor de las monedas. Ah, esta es una moneda de 5, esta que cayó es una moneda de sol. No tiene nada que ver con adaptación sensorial. E. Es un excelente catador de vino. También me habla del sujeto que tiene capacidad para poder discriminar, ¿no?, diferentes tipos de vino. Entonces, la única alternativa posible, o que de alguna manera ilustra problemas o de repente demoras en la adaptación sensorial, es la respuesta marcada con la letra C. Pregunta número 2. Dice, Manuel viaja a la sierra, donde por efectos de la altura sufre de un desmayo. Se le baja la presión, tiene problemas cardíacos y una complicación neurológica. Lo llevan de regreso a Lima, donde se recupera rápidamente. Sin embargo, cuando está descuidado y le pinchan el brazo izquierdo, no experimenta dolor alguno y no tiene conciencia del pinchazo. O sea, no se da cuenta que se pinchó el brazo, ¿no? En este caso, indique la modalidad sensorial afectada. Nos están hablando de modalidad sensorial. Recordemos que las modalidades sensoriales se refieren fundamentalmente a lo que llamábamos de repente en el colegio, ¿no?, sensaciones. Y que cuando hablamos de sensaciones, hablamos de vista, oído, olfato. En el colegio lo decíamos así y ahora estamos mencionando 8 modalidades sensoriales diferentes. Y hablamos, sí, de visión, hablamos de olfacción para referirnos a las que ya habíamos mencionado,
hablamos de audición, hablamos también de sensación áptica, para referirnos a lo que le llamábamos sensación táctil. Hablamos también de lo que es sinestesia, hablamos de sensación vestibular y hablamos de otra modalidad sensorial que es senestesia. Bien, tenemos aquí la mayoría de las modalidades sensoriales y nos están preguntando cuál es la que se afecta cuando el sujeto es incapaz de reconocer algo que le está afectando o que le está dañando el brazo. Entonces aquí nos estamos refiriendo a esa modalidad sensorial que tiene que ver con la sensación en la piel, el tacto, diríamos en otra oportunidad, y que llamamos modalidad sensorial áptica. No es sinestesia, no es vestibular, no es cerebelosa, que no existe como modalidad sensorial, no es senestesia, es modalidad sensorial áptica. La respuesta correcta sería la marcada con la letra B. Ítem número 3. Como consecuencia de una aguda intoxicación, ENMA tiene afectado el rinencéfalo. Indique cuál es la modalidad sensorial que puede estar comprometida. Entonces, vamos a ver, el rinencéfalo es el órgano sensorial, o sea, el órgano base para una sola modalidad sensorial, que es la olfacción. Entonces, aquí solamente vamos a tener que recordar cuáles son los órganos que sirven de base para las diferentes modalidades sensoriales. Entonces, no es la visión, que sería el ojo, conos, bastones, no es gustación, tampoco, no es audición, no es kinestesia, es olfacción. Entonces, solamente nos queda recordar cuáles son los órganos que sirven de base para las diferentes modalidades sensoriales. Y el órgano mencionado, que es el rinencéfalo, que está a la altura de la nariz, ¿no? Y es parte del cerebro antiguo, está relacionado con lo que es la modalidad sensorial llamada olfacción. La respuesta es la que marcada con la letra E. Pregunta número 4. Algunos animales, como el gato, tienen mayor cantidad de bastones que el ser humano. Esta característica les permite A, percibir mayor cantidad de colores que el ser humano. A ver, está hablando de bastones, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a recordar lo siguiente. Los conos y los bastones son las células relacionadas con lo que es la visión. Y los conos tienen que ver con la visión de los colores. Y los bastones tienen que ver con la visión del blanco y negro, ¿no? Ahora dice, volvemos, algunos animales, como el gato, tienen mayor cantidad de bastones. Su visión entonces es mayor que en blanco y negro que el ser humano, ¿no? Dice, esta característica les permite, ¿qué cosa le permite tener más bastones que el ser humano? A, percibir mayor cantidad de colores que el ser humano. No, porque ya hemos dicho conos tiene que ver con colores y nos podemos acordar así. Conos empieza con C, colores empieza con C. Tiene una mejor visión nocturna. A ver, si el gato tiene mayor cantidad de bastones, ¿tendrá una mejor visión nocturna? Sí, probablemente tenga una mejor visión nocturna porque su visión es mejor cuando es en blanco y negro. Y en la noche todo está o negro o claro, ¿no es cierto? Por aquí tenemos una alternativa que puede ser la correcta si no hay otra que tenga más precisión. C, tiene mayor agudeza auditiva que el ser humano. No, porque ya hemos dicho, conos y bastones está relacionada con la visión, no con la audición. Tiene mayor sensibilidad gustativa, por la misma razón anterior, no es una respuesta válida. Tiene una mejor visión diurna. Durante el día, los colores sí son relevantes,
para la visión. Entonces, si el gatito tiene más bastones, su visión es más aguda en blanco y negro que en colores. Entonces, tampoco es la alternativa correcta. Y nos quedamos con la respuesta que está señalada con la letra B, que sería, en este caso, el gato tiene una mejor visión nocturna. Pregunta número 5. Narda está perdiendo el equilibrio constantemente. Durante las 2 últimas semanas la llevan de emergencia al hospital y al médico, después de hacerle una serie de exámenes, concluyen que el problema se debe a exceso de trabajo. En este caso, es posible que el exceso de trabajo esté afectando ¿a qué parte del encéfalo? ¿Cuál será la parte del encéfalo afectada por este exceso de trabajo? A ver, nos están hablando de equilibrio y sabemos que el equilibrio está relacionado con lo que llamamos modalidad sensorial vestibular, ¿no? Que tiene como órgano base lo que son los canales semicirculares del oído interno. Sabemos que en los canales semicirculares del oído interno hay unas pequeñas células llamadas otolitos que tienen unos pelitos llamados cilios que están dentro de un líquido que van a determinar la posición, ¿no? Entonces el sujeto va a mantener el equilibrio, va a saber en qué posición se encuentra su cuerpo, de acuerdo a si estos cilios están detenidos, quietos o se están moviendo. En este caso dice que esta persona pierde el equilibrio constantemente. Entonces, ¿cuál será la zona del encéfalo que está afectada? Indudablemente una zona que tenga que ver con los canales semicirculares del oído interno. ¿Eso se refiere al lóbulo parietal? No, se refiere al oído. ¿Se le refiere al lóbulo temporal? Tampoco, porque estamos hablando, cuando hablamos de lóbulo, estamos hablando de la corteza cerebral y no estamos en la corteza cerebral, sino estamos en el oído interno. Rinencéfalo, no, acabamos de ver en la pregunta anterior que el rinencéfalo es una estructura antigua relacionada con la olfacción. Núcleos vestibulares, sí. Los núcleos vestibulares son los responsables de esta modalidad sensorial llamada vestibular y relacionada con el equilibrio, con la postura del cuerpo, reconocer la postura del cuerpo y por lo tanto poder mantenerme en equilibrio. La respuesta correcta sería la marcada con la letra E. Ítem número 6. Marieta está pasando por una evaluación psicológica como parte de su terapia y le han mostrado unas tarjetas con manchas de tinta sin forma definida, pidiéndole que diga todo lo que ve o imagina al verlas. En esta indicación se apela al principio perceptual denominado, nos están pidiendo aquí que identifiquemos el principio perceptual. Esto es, nos están hablando de principios o leyes de la percepción, ¿no es cierto? Y sabemos que la percepción se produce, o sea, la interpretación de sensaciones, que es la percepción, se produce en base básicamente a 3 principios. El principio denominado figura-fondo, en el cual siempre hay unos estímulos que resaltan sobre los otros. El principio llamado totalidades perceptivas, también llamado principio de pregnancia, y el principio denominado agrupación de estímulos. Ahora dice, le dan unas manchas de tinta, ¿no? Y manchas indefinidas y le dice que diga todo lo que ve. Y si no ve nada, que imagine qué cosa podría hacerse con esas manchas, qué podrían ser. ¿A qué principio se está apelando? ¿A qué se está pidiendo que ella utilice? ¿Figura fondo? No. ¿Igualación a un patrón? Tampoco. ¿Totalidades perceptivas? Sí. El principio de totalidades perceptivas se rige por lo que es el principio de pregnancia, también llamado principio de la buena forma.
y que dice justamente eso, que cada vez que percibimos, nosotros tenemos la tendencia a darle una buena forma a las cosas. Y buena forma significa algo entendible, significa algo reconocible, significa algo que yo entienda, ¿ya? Entonces, a partir de la aplicación de este principio, que obviamente es algo automático porque es una ley, nosotros tendemos a darle una buena forma, o sea, una forma conocida a esas manchas de tinta. El principio que se está utilizando, si quieren entre comillas, aquí al reconocer formas conocidas en unas manchas indefinidas, es el principio denominado totalidades perceptivas. De todas maneras, vamos a revisar las otras. Agrupación de estímulos, no. Análisis de características, tampoco es un principio perceptual. La respuesta correcta es la que está en la letra C, totalidades perceptivas. Ítem número 7 dice, las siguientes figuras son fácilmente percibidas como círculo y cubo. Gracias al principio perceptual denominado, vemos allí que eso es un círculo incompleto, por decirlo de alguna manera, y un cubo incompleto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio perceptual? Otra vez estamos apelando a las leyes de la percepción que me permite reconocerlas y percibirlas como círculo y cubo. ¿Por qué yo puedo reconocerlas como círculo o cubos si no están completas? Gracias a un principio perceptual que se denomina agrupación de estímulos. Acá tenemos, por ejemplo, en el círculo 1, 2, 3, 4 estímulos. Esto es 4 elementos que nosotros lo hemos completado. Así, imaginariamente nosotros los completamos, le completamos la partecita que faltaba para formar lo que se llama círculo. A esta ley o principio se le llama principio de completamiento y pertenece al grupo de leyes que me permite agrupar estímulos. Entonces, la ley es agrupación de estímulos y el criterio para agruparlos es completamiento o cierre. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos las partecitas que permitieron cerrar la figura y completarla. Entonces, veamos las alternativas. ¿El principio perceptual es semejanza? No. ¿El principio perceptual es equivalencia? Tampoco. ¿Es proximidad? No. ¿Es continuidad? No. ¿Es el principio de cierre? Sí. Habíamos dicho que lo que hemos hecho justamente para reconocer la figura como tal es cerrar o completarla. Imaginariamente, nosotras, al verla, inmediata y automáticamente completamos o cerramos la figura para poder reconocerla. En este caso utilizamos la ley de agrupación de estímulos en su variación del cierre o completamiento. La respuesta correcta entonces sería la marcada con la letra C. Vamos al ítem número 8. Dice, Rodrigo está pasando un difícil momento en su vida. Desde que su esposa lo dejó, se ha dedicado a beber licor. No sale mucho, abandonó el trabajo. Hoy, al llegar a casa, lo encontraron debajo de su cama, llorando, muy asustado. Afirmaba que la muerte lo persiguió, lo acechó por toda la casa y lo rozó con su guadaña. Solo consiguió ocultarse protegiéndose con el crucifijo de su abuelo, ya fallecido. Basándonos en los conocimientos psicológicos aprendidos, podemos afirmar que, bien, entonces nos han relatado todo un caso en el cual el sujeto ha tenido imágenes, ¿no?, de la muerte persiguiéndolo. Es más, hasta ha experimentado que lo tocó, lo rozó con la guadaña y él sacó el crucifijo del abuelo fallecido y con eso alejó la muerte. ¿Qué podemos afirmar respecto a esta situación? Leamos. A. Lo visto por Rodrigo solo son ilusiones
y debe acudir a un especialista. El error en esta aseveración es que habló de ilusión y sabemos que la ilusión es un error de percepción y la ilusión se produce cuando uno distorsiona un estímulo. Veo una cosa por otra. Entonces, al distorsionar el estímulo se produce una ilusión. Por ejemplo, me despierto a medianoche, abro los ojos y veo una tarántula en mi techo. Prendo la luz y no, era una mancha de tinta. ¿Ya? Entonces, eso es una ilusión. Vi una cosa por otra. Estaba viendo una película de terror y de pronto sentí ruidos en la azotea. Subí y un fantasma me persiguió y casi me toca. Prendí la luz y eran las sábanas porque mi mamá había lavado y el aire la estaba moviendo. Este estímulo sábano yo lo distorsioné y lo vi como un fantasma. Eso es una ilusión. En este caso no había nadie persiguiéndolo, no había el estímulo. Por lo tanto, no era una ilusión óptica en este caso, ¿no? La respuesta o la aseveración es incorrecta. Veamos la letra B. Dice, si sigue bebiendo en esa forma, es probable que termine muriendo. No existe ningún principio psicológico que te pueda hacer afirmar eso. Entonces, descartamos la respuesta. C. Este ejemplo pone en evidencia el principio de pregnancia o cierre. Bueno, empezando porque el principio de pregnancia no es equivalente al principio de cierre y tampoco allí, pues, en el principio de pregnancia acabamos de ver, nosotros le damos buena forma a algo y aquí no había nada. Entonces, no es la respuesta. D. Rodrigo ha sufrido alucinaciones. Es un síntoma de psicopatología. Esa respuesta sí es correcta. La ilusión, a diferencia de la alucinación, la ilusión tiene un estímulo presente que uno lo distorsiona. En el caso de la alucinación, el sujeto percibe, experimenta estímulos cuando no existe nada. En la alucinación no existe estímulo y el sujeto ve algo. Sube a la azotea porque sintió el ruido y ve que el fantasma lo va a agarrar. Prende la luz y no hay nada, no hay sábanas, no hay ni siquiera cordeles. Entonces, cuando no existe estímulo y el sujeto lo experimenta, hablamos de una alucinación. Solamente se producen alucinaciones en dos casos, por ingesta o por acción de alucinógenos, sea que lo inyecté, lo tomé, etcétera, alucinógenos o casos psicopatológicos, una enfermedad psiquiátrica. Entonces, lo dicho en la alternativa D, Rodrigo ha sufrido alucinaciones, es correcto. Y este es un síntoma de psicopatología, también es correcto. Esta respuesta es correcta. Tenemos la respuesta correcta en la letra D. Por si acaso, vamos a leer la E. Dice, de acuerdo a las teorías psicológicas cognitivas, el caso tiene solución. No, no está diciendo nada. La respuesta es la D y nos ratificamos en ella. ¿Sí? Ya. Ítem número 9. Dice, Paquito es un pequeño de 28 meses. Estamos hablando de 2 años y 4 meses. Está aprendiendo a hablar. Aún no lee. No lee, importante, no lee, tiene 28 meses. Sin embargo, cuando ve una botella o lata de Coca-Cola, grita con gran alegría. Coca-Cola, mami, Coca-Cola. Aun cuando la lata o botella se encuentre mezclada con la de otras bebidas, o sea que reconoce la botella, la agarra, justamente la de Coca-Cola y dice, Coca-Cola, mami, Coca-Cola. En relación a lo narrado, podemos aseverar que A. Ha tenido lugar un reconocimiento de formas. Esto es correcto. Cuando hablamos del reconocimiento de formas, nos estamos refiriendo a que al interpretar, o sea, al percibir, interpretamos sensaciones. Al interpretar esas sensaciones le damos una forma. Y lo que debemos tener claro es que cuando hablamos de forma, no hablamos de formas físicas necesariamente,
sino formas en general. Por ejemplo, si yo veo dos personas que se están peleando, yo le doy la forma de pelea, lo reconozco como una pelea. El reconocimiento de formas se produce entonces en base a nuestras experiencias, a nuestros conocimientos, en base a lo vivido, en base a lo que guardamos en nuestra memoria. En este caso, el niño reconoce también y guarda de repente conjunto de letras, pero de una manera global. En ese caso, no exactamente decimos que sabe leer, pero sí reconocer la forma donde dice Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, este niño ha reconocido la forma de esas letras, esto es, el orden en que estaban situadas y la forma en sí que tiene, y por eso puede identificar que en una lata dice Coca-Cola y en la otra no lo dice. Entonces, sí es cierto, ha tenido lugar un reconocimiento de forma. Vamos a ver las otras alternativas. Paquito ya sabe leer palabras con el fonema C. No, el niño no sabe leer, simplemente identifica. O sea, es una lectura global, si quieren, pero de una sola palabra. Entonces, no es lectura en general de fonemas, ¿no? C es un caso inusual de aprendizaje de habilidad lectora. No, tampoco. Muchos niños lo hacen con su producto preferido, con su galleta preferida. O sea, reconoce la forma de la etiqueta, ¿no? La forma de la palabra en global. Allí actuó el principio de pregnancia o ley de la buena forma. No es que el niño le dio una forma determinada a algo indefinido, sino que más bien reconoció, discriminó, ¿no? El niño tiene inteligencia operacional concreta, no tiene que ver con la inteligencia, y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra A. Se ha producido un reconocimiento de formas. El niño reconoció el global de fonemas escritos como la forma Coca-Cola. Y llegamos al ítem 10. Dice, los expertos en publicidad utilizan mucho las leyes de la percepción para poder captar la atención de los usuarios. Por ejemplo, en el logo adjunto, acá hay un logo que dice Martini House, podemos distinguir perfectamente dos vasos de Martini, pero a la vez, si prestamos más atención, podemos ver una casa. Ahí veo una casita negra. Esto dependerá de dónde situemos nuestra atención. El principio organizativo utilizado en este modelo se denomina, habíamos dicho que habían leyes o principios de la percepción, que son las leyes que permiten organizar, o sea, leyes de organización de las sensaciones, ¿no? Para dar lugar a una percepción determinada. Estas leyes eran básicamente tres: la de pregnancia o totalidades perceptivas, la ley de agrupación de estímulos y la ley de la figura fondo. ¿Qué dice esta que hemos nombrado al último? La ley de la figura fondo dice que en toda percepción organizamos los elementos o las sensaciones, los elementos, en dos. Figura, que es lo que va a resaltar, lo que llama la atención, lo que pones en primer plano, y el fondo, que es todo el resto de la misma modalidad sensorial, pero que pasa a ser el marco, el fondo, ¿no? En este caso, si atendemos a lo negro, vemos la casita y el resto es el fondo. Si atendemos a lo blanco, vemos las copas y el resto es el fondo. Esa casita, entre comillas, pasa a ser parte del fondo, ¿no? De la pared. Como se llama Martini House, al empresario le interesaba que se vean las dos cosas. House por lo de casa y las copas por el martini. Entonces, él ha utilizado el principio de figura fondo para que se vean estas dos palabras graficadas en su logo, ¿no? La figura o principio utilizado es figura fondo y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra D. Bien, alumnos,
Espero haberles ayudado a aclarar mejor los conceptos relacionados con este tema de sensación y percepción. Hasta pronto.